buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar de bastantes temas hoy en el programa. Vamos a hablar de teatro, algunas buenas obras que se están dando en este momento acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos va a visitar Betina González con su nueva novela Olimpia. Y vamos a empezar hablando nada menos que de Victoria Ocampo, ¿eh? Es inagotable el tema Victoria Ocampo. Y hay una persona que lo conoce muy bien, lo ha trabajado mucho, y ahora publicó este libro que tengo acá, El ensayo personal, donde se transcriben muchos de los ensayos de Victoria Ocampo, y además hay un prólogo y una introducción, etcétera, que realmente da para hablar muchísimo. Presentamos a su autora y empezamos el programa charlando con ella. Ahí va. Irene Chiquiar-Bauer nació en Buenos Aires en 1965. Escritora, periodista y docente, se ha especializado en divulgar la temática de género mediante la promoción de obras de escritoras y artistas mujeres. Es autora de los libros Eduarda Mansilla, entre ellos, y Virginia Woolf, La vida por escrito. Recientemente publicó El ensayo personal de Victoria Ocampo, con introducción y comentarios de su autoría. Bueno, Irene Chiquiar-Bauer, que la conocemos tanto por su obra sobre Virginia Woolf. Estuviste acá, ¿te acordás, Irene, en el programa cuando salió esa biografía tan buena? Y ahora Victoria Ocampo, pero vos ya has venido acá a hablar de Victoria Ocampo. Vos llegaste a Victoria Ocampo por medio de Virginia Woolf, ¿es así? Sí, al ver la relación que sostuvieron y que fue gracias a Victoria Ocampo que se hizo traducir y se publicó por primera vez a Virginia Woolf al español. Tuve que empezar a trabajar la relación entre ellas y ver cómo había sido. Y te fascinaste con ese vínculo y con toda la historia, ¿no? Con el vínculo y después viendo que algunas cosas que se decían de Victoria me parecía que se podían rever a través del vínculo de Virginia Woolf. Por ejemplo, que Victoria Ocampo citaba siempre la palabra masculina. Sí. O que tenía un sistema representativo más bien masculino. Y lo que yo pude ver es que en lo que ella escribe antes de 1929, que es cuando lee Un cuarto propio, es muy diferente a lo que escribe después y cómo se posiciona. Ella antes decía que escribía a través del jirón de la barba patriarcal, por ejemplo. Y luego dice, quiero escribir bien o mal, pero como una mujer. Como una mujer. Y mucho de lo que dice Victoria tiene que ver o con Un cuarto propio de Virginia Woolf, o con Tres guineas, o con conversaciones que han sostenido y que han quedado reflejadas en los diarios personales. Hay cartas también. En las cartas. Claro. Y entonces permitían rever muchas de estas cuestiones. Y vos te hiciste ahí, porque se atacó mucho, vos hablás en este libro, se atacó mucho a Victoria Ocampo por razones que vos refutás una por una. O sea, te interesó muchísimo esta figura. Me interesó porque yo veo que se han revalorizado otros escritores, a Silvina, por ejemplo, sí, a Silvina claro. Ocampo. Claro. Y Victoria no llega a ese reconocimiento y creo que una de las razones es porque al no escribir escritura de ficción y querer escribir a través de un yo testimonial, eso no estaba muy habilitado para las mujeres de su época. Seguro. Entonces fue mucho más difícil para ella que se reconociera esta escritura del yo. Seguro. Vos en este libro, El ensayo personal, vamos a recordar todo el panorama, la época en que se crió Victoria Ocampo y lo difícil que era para una mujer tener un lugar. Y ella pelea muchísimo por ese lugar, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que la identifican con Virginia Woolf. Cuando ellas se encuentran y comienzan a hablar de sus infancias victorianas, de que los padres no las mandaron al colegio, de que tenían lo que Victoria llamó el trauma del autodidacta. Y entonces empieza como a proyectarse, a identificarse en Virginia Woolf, siempre teniendo en cuenta que Virginia era una escritora genial que había revolucionado la literatura inglesa o que estaba en vías de hacerlo, aunque también hay que decirlo que Virginia Woolf en ese momento era reconocida, pero no había alcanzado el prestigio que alcanzó después. Incluso desde la academia tenía algunos críticos. Entonces Victoria se juega por esta mujer a la que veía genial y que pensaba que debería también tener más reconocimiento como después lo tuvo. De todas maneras, no era un vínculo parejo. Vos lo marcás en el libro.
del lado de Victoria Ocampo hacia Virginia Woolf había admiración, y de Virginia Woolf no había admiración, había como una simpatía o curiosidad, ¿no? Sí. Como algo exótico. De entrada, al principio por lo menos. Sí, no eran la iguales, sudamericana no se sentían iguales, pero tenemos no sé, todos tenemos amigos donde tenemos el vínculo de admiración hacia alguien que admiramos, y en la amistad existe, aunque esté el vínculo de admiración. Entonces yo lo que digo es eso, que Virginia, por ejemplo, le dice a Victoria: usted escriba su autobiografía. Hasta ahora hay muy pocas autobiografías veraces de mujeres. Y eso es lo que hace que Victoria se lance a escribir la impulsa a escribir su autobiografía. Pero lo que menos se ha tomado en cuenta es que en un momento Virginia Woolf, Victoria le hace llegar crítica literaria de Victoria, o sea, artículos suyos, traducidos algunos al inglés. Entonces Virginia... Y le dice, que está trabajando siempre sobre Dante, que era un gran admirado de Victoria Ocampo. Ella tiene un libro, ¿no es cierto? Tiene un libro, sobre la Divina Comedia. Sí. Entonces Virginia Woolf le dice: siga con Dante, y me alegra que usted escriba crítica literaria y no ficción. Y le dice algo así como: una crítica literaria, estoy segura, aguda y cortante, y no oxidada como y no como una podadora oxidada, ¿no? Porque le hablaba de la crítica académica. Vamos a decir que Victoria no era académica, no tenía formación académica. Y Virginia tampoco. Hace sola, ninguna de las dos. Se hacen solas, ¿no? En una época muy difícil. Sí. Vos decís en tu libro que por eso elige el ensayo, al no ser novelista, por ejemplo, o cuentista, no hacer ficción. El ensayo personal, que es una categoría que utilizan mucho los ingleses, personal essay. Claro. Porque es un tipo de escritura que permite hablar desde una perspectiva personal, fresca, de camaradería con el lector, y que es el estilo de ensayo que utiliza Virginia Woolf precisamente, que además de tener un cuarto propio y 3 guineas, tiene 5 tomos de ensayos personales. ¿Qué son esos tomos de ensayos? Son la recolección que han hecho, luego de que falleció, de la gran cantidad de artículos que publicó en distintos medios. Claro. Y entonces ellas, ¿cómo se dirigen al público lector? Se dirigen como a un lector, digamos, cómplice. Incluso Victoria tiene esa categoría de lector activo que después desarrolla tanto Cortázar, ¿no? Ella lo dice: yo soy una lectora activa. Muy distinto, te voy a decir. Pero que ha hecho, y esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero es muy interesante, Cortázar hace una reseña del 4º tomo de testimonios de Victoria, que se llama Soledad Sonora, que la pone por los cielos. Mira vos. No se conoce eso. Sí, bueno, los que investigamos lo deberíamos conocer y darla a conocer a los demás. Por eso te digo. Porque hubo mucho preconcepto con Victoria Ocampo. Por ejemplo, se le decía extranjerizante, elitista, extranjerizante. Y vos marcás mucho en el libro que ella se preocupó no solo por los temas del feminismo, sino también por la búsqueda de una identidad americana, claro, argentina y también americana. Antes ¿no? de la fundación de la revista Sur, que es en la década del 30, venían personalidades como el filósofo Ortega y Gasset, y aquí se hablaba de un vacío de la expresión, de un desierto de la expresión, ¿no? Claro. Incluso Victoria hablaba de eso, pero lo que hay que considerar es que luego, cuando ella funda Sur y funda la editorial Sur, y a través de ella empieza a conocerse a un Borges, o empieza también Bioy, Silvina inclusive, ella siente que ha hecho mucho y que ese vacío, presunto vacío, ya estaba colmado. Entonces hay un cambio muy importante también en ese aspecto. Sentido. Lo que pasa es que podría decirse que el esplendor de la revista Sur es entre los años 30 y los 55. Cuando la academia universitaria empieza a hacerse muy fuerte, el académico que tiene otros estudios, tiene estos estudios universitarios, comienza a ver estos ensayistas o esta gente, incluso recordemos que Borges tampoco tiene una carrera. No, claro. Así que podemos nombrar a tantos. A tantos. Entonces empiezan a tomar el lugar del saber. Pero Borges escribía ficción. Claro, por eso es más difícil el ensayista, y siendo mujer autodidacta, todavía más complicado. Pero vos decís en una parte del libro que me pareció llamativo, ¿no? Que Victoria toma estos temas de América, como hizo Scalabrini Ortiz,
como hizo Ballea. Sí, como hizo Martínez Breña. Estrada, qué sé yo. Sí, con el que tiene una relación maravillosa, tiene, por ejemplo, con su Martínez pensamiento Estrada. político es totalmente distinto, en las antípodas te diría. Claro, y tal vez en eso, ¿no? También a muchos otros escritores se les, digamos, bueno, no se toman tanto en cuenta sus equivocaciones o su poca comprensión o su poca empatía con otro sector que no era el suyo. Pero con Victoria es más... se le da menos permiso, y yo creo que es por el uso del yo. El uso del yo y no el uso de la ficción. El uso de la opinión personal y no el uso de la ficción. Y otras cosas más, como que era mujer, como que tenía dinero, porque era rica, porque era aristócrata, por un montón de cosas. Era rica y hizo algo... Y puso la plata en la Editorial Sur, en la revista Sur. Era rica, no tanto como ella hubiera deseado. Tenía muchas propiedades y que las fue vendiendo para todo su proyecto cultural. Sí. Ella ha querido reformar la ciudad. Decía que Buenos Aires estaba a tiempo de no ser la ciudad del negocio inmobiliario y ser la ciudad de los jardines como Berlín. Bueno, ella hace esa casa por acá cerca del canal donde estamos en este momento, acá en Barrio Parque, que rompe con la estética de la zona totalmente. Claro, y quería convencer a capitalistas, inversionistas, no lograba nada. Los grandísimos proyectos que tuvo Victoria que no llegaron a cabo, desde traer cineastas como Einstein, o sea, hizo cosas maravillosas. Me gustaban los Beatles, ¿no? Cuando era grande. Sí, descubrir eso. Seguir con el feminismo hasta... Ella fallece en el 79 y ella en los 70 está descubriendo y leyendo a las feministas norteamericanas del momento. A Susan Sontag, por ejemplo. Le interesa muchísimo Susan Sontag. Y la declara conoció, ¿no? su heredera. Le cede el paso. Entonces yo digo... No sé qué hubiera dicho Susan Sontag. Bueno, yo lo que digo es que ahí hay una metáfora matrilineal, porque ella toma a Virginia Woolf como antecedente y dice, nosotras, mujeres sin educación, miremos a Susan Sontag, que es una universitaria, que es lo que nosotros hubiéramos querido ser, le cedo el paso. Se habrá enterado Susan Sontag. Y tal vez que desde acá, desde el sur, le sí, porque se conocieron, claro que sí. Se llegaron a conocer. Algo, por ejemplo, que para mí fue un hallazgo, es que encontré de repente una terminología que yo decía, pero esto es Jung, ¿no? Y Victoria, vos sabés que hizo traducir a Jung antes de tener la editorial en los 20, le encanta, y me empiezo a dar cuenta que tiene una suerte de teoría literaria muy sui generis, de corte junguiano, y que le sirve para explicar por qué algunos lectores prefieren cierto tipo de libros, a interpretar libros y autores. Vos hablas de esto en el libro, me llamó mucho la atención, ¿no? De la espiritualidad de Carl Jung, etcétera. Y ella a veces lo cita sin nombrarlo, lo mismo que hace con Virginia Woolf. Sí. Que vos, como la defendés mucho, decís... Lo hace por su admiración. Lo hace porque ha interiorizado un discurso, no por afán de plagio. Pero no cita nunca, ¿no? Sí, la cita muchísimo. Y hasta los últimos testimonios todavía sigue hablando de Virginia Woolf. Y en no me acuerdo ahora, el 9º creo, el 10º dice, todo lo que yo tenía que decir sobre feminismo lo dije en mi librito sobre Virginia Woolf. O sea, Virginia Woolf se suicida en 1941 y Victoria 30 años después sigue hablando leyendo y sí. Sí, pero en varios lugares toma como propias las ideas, entonces las repite, ¿no? También la han atacado por eso. Sí, y otra cosa que tienen en común las dos es una posición pacifista de las outsiders, que es lo que dice Virginia Woolf en Tres Guineas. Victoria las llama náufragas en un momento, que las mujeres deberían tener iniciativas especiales para evitar las guerras. Y otra cosa que es muy interesante y que las reúne a las dos es que en una época ellas atravesaron, la Primera Guerra Mundial, siendo muy jóvenes, el impas que significó ese recreo, pero después vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esos momentos, los escritores tenían que tomar posición, evidentemente. Y las dos... fueron humanistas. Ahora, mientras que Virginia Woolf es una humanista no creyente, no believer, Victoria es una humanista creyente, pero católica, no institucional. Es una espiritualidad totalmente también moderna y no institucional. Hablando de las ideas políticas, todo esto está en este libro.
cuando se conocen, Victoria con Virginia Woolf, ella venía de reunirse con Mussolini en Italia, Victoria. Sí. Y a raíz de lo que Virginia le transmite, sí, ahí renuncia a esas ideas totalmente, pero tuvo ahí un acercamiento con Mussolini. Un dato curioso, ella lo va a ver a Mussolini primero, se reúne con Mussolini y después va a conocer, no la había conocido hasta ese momento, va a Londres a conocer a Virginia Woolf. Y cuando Virginia Woolf le dice, usted estuvo con él, y ella le cuenta cómo fue y que le quiso besar la mano. Y Victoria le quiso besar a Mussolini le quiso besar la mano a Victoria, y entonces Virginia le dice, usted le gustó el bruto, el bestia. Y en ese momento, Virginia Woolf estaba escribiendo y estaba programando textos antifascistas. Su marido, Leonard Woolf, era judío, estaba en el Partido Laborista, estaban muy conscientes de lo que significaba Hitler y Mussolini. Estamos hablando del 34 recién. Y entonces ahí Victoria creo que queda totalmente convencida. ¿Y por qué pienso que hay un cambio y que se debe a Virginia Woolf? Porque hay una carta de Waldo Frank, que era el norteamericano que la impulsa a fundar Sur, que le dice, ahora usted se ha dado cuenta quién es Mussolini. En su carta anterior yo tenía algunas dudas todavía. ¿Y qué pasó? Entre una carta y otra, el encuentro con Virginia Woolf. Claro, por eso fue determinante, ¿no? La marcó en muchos sentidos, no solamente por el tema feminista. Fíjate, la orientación política inclusive. Vos recién hablabas de Waldo Frank y otra parte que me interesó mucho del libro, espérate que lo marqué acá, cómo vos lo nombrás, vocación de admirar. Vamos a hablar de la vocación de admirar de Victoria Ocampo, cuando recién está empezando. Invita al país a Tagore. Claro, Tagore llegaba al país con una promesa y lo dejan en banda, ¿no? Entonces ella lo quiere ir al rescate y le dice a sus padres, me prestan la casa de San Isidro para alojar al poeta, y le dicen que no. Claro. Entonces vende una medialuna de brillantes, que era una joya muy importante que tenía, para alquilar a otra familia cerca de la casa de sus padres, en la quinta del Mira el Río, y estar cerca de Tagore. Sí. Y se inicia lo que ella llama también el culto al héroe. El culto al héroe. Ahí es muy parecido al Orlando. ¿Por qué le encanta el Orlando de Virginia Woolf? Porque el Orlando de Virginia Woolf también es un personaje de la aristocracia isabelina que, bueno, vive 500 años. Sí. A través de es el chiste de la novela, ¿no? Claro. A través de esos años siempre está buscando escritores a los que admirar. Entonces ella dice que se sentía como el Orlando de Virginia Woolf, siempre buscando escritores a los que admirar, pero que luego cuando los conocían, como personas a veces no eran lo que se esperaba, aunque sí siguiera valorizando su literatura. Y ahí habla de los malentendidos, ¿no? Sí. Porque estas personas por ahí se confundían un poco. Sí, algunos se confundieron, porque una mujer muy linda. Era muy linda, claro, entonces pensaban que la cosa venía por otro lado. La imagen de la Victoria ya anciana, con los anteojos, pero no, pero hay fotos famosas, la han fotografiado los grandes fotógrafos de este mundo, ¿no? De la época. Sí, Man Ray. Y ahí yo jugué bastante, hice algunos collages en esta época de pandemia, jugando con esas fotos tan lindas de ella. Hablando de Man Ray, se conocen Victoria y Virginia Woolf en una exposición de Man Ray, las presenta Aldous Huxley. Todo eso está acá en el libro, no es que yo ya lo sabía. Estas cosas me parece fascinante, porque uno imagina todo eso y la época y estos personajes no tan fuertes. Bueno, entonces ella traía estas personas, les alquilaba casas o los hospedaba en su casa, los atendía, los publicaba, pero los trataba, es ese culto al héroe, ¿no? Y por ahí después la relación no era pareja, ellos no la consideraban un par. No, nunca, una mecenas, una mujer que me dé la posibilidad de publicar lo que yo quiero. Incluso Borges y Bioy Casares también hacen eso, ¿no? Bueno, viste que medio se reían de ella también. Claro, y entonces, pero ella... Porque era medio mandona y tenía sus características, Bioy, eso... Sí, yo creo que también hay mucho escrito sobre todo eso, a mí me parece fantástico. Pero vos no te parece que eso de ser mandona y todo eso tenía que ver con este poco reconocimiento que le daban, y como era una mujer de mucho carácter. Una mujer imponerse no era tan sencillo. No era sencillo. En un momento incluso hay una selección de una antología de literatura inglesa que Borges quiere hacer con Bioy Casares y la quieren decidir ellos cómo hacerla. Y se enojan porque Victoria prefiere que sea guiada, digamos, por Virginia Woolf y por Vita Sackville West.
Entonces llegan a decir, es que esas mujeres van a publicar a sus amigos. Claro, ¿Por qué dicen eso? Claro, porque se les ocurre, nada más. Y bueno. Porque Virginia Woolf era muy estricta. Otra cosa que tienen en común es que Virginia Woolf tenía una editorial, la Hogarth Press, y era muy estricta en lo que publicaba. Y no le gustaba hacer reseñas de amigos, justamente. Y Victoria tiene también una editorial. Entonces, ellas cuando se encuentran, ven que a través de las cosas en común pueden también jugar con las diferencias, ¿no? Tanta admiración por una parte, dice Victoria, tanta curiosidad por la otra. Claro, ahí está. Ahí están los dos polos, ¿no? Sí. Todo esto que estamos diciendo es interesante porque también está marcado en el libro la evolución de Victoria Ocampo, desde esa chica que se casa para ver si así logra alguna independencia, que quería ser actriz y el padre no la deja, y va buscando su lugar, depende económicamente, el matrimonio termina muy mal, tiene después un amante, pero todo medio escondida en la época. Qué sé yo. Y ella va logrando un lugar, independencia económica, funda Sur, etcétera. Y ahí también, con estos personajes que tanto admiraba, empieza a tener un trato más parejo, ¿no? Con algunos sí, sobre todo los jóvenes. Por ejemplo, yo pienso que Drier La Rochelle, que es amante de ella, o, con Lacan, que también se relaciona. ¿Fue amante también de Lacan? Y parece que sí, que tuvo una relación con Lacan. O con, hay otros escritores con los que tiene Julián Martínez, que es el primo de su marido, que conoce en la luna de miel y se enamora de él. Sí, ahí en la luna de miel se impacta, pero la relación comienza después, cuando al año ya vuelve a la Argentina, se vuelven a ver. Era fuerte todo. Y empiezan a tener muchas conversaciones sobre literatura también. Él le impulsa, ¿no?, a escribir, Julián Martínez. Eso fue también, creo, importante en esa relación, porque el marido no quería que ella escriba, no le importaba todo esto. En cambio, Julián todo el tiempo la está apoyando. Y cuando ella recibe críticas, le dice no les hagas caso a esas críticas, seguí adelante. Entonces creo que eso fue muy importante. Seguro. Y va cambiando, ¿no es cierto? Qué sé yo, Ortega y Gasset, ¿tuvo vínculos así con personajes? Sí, Ortega y Gasset Ortega y Gasset estaba deslumbrado con ella y quiso tener un tipo de relación más íntima, ella lo rechazó. Y ahí habla bien de Ortega y Gasset, porque él nunca se resintió y al contrario también permitió que ella escriba, publicó en Revista de Occidente. Pudo tener con algunos escritores una gran amistad, ¿no? Logró tenerla, claro, pero todo eso llevó tiempo. Ella también creció su personaje. Con Malraux, ¿qué te parece? Hablas también en el libro del antiperonismo de Victoria Ocampo. Estuvo presa en El Buen Pastor, ella lo recuerda en sus escritos. Estuvo detenida 24 días. 24, hay que estar 24 días. Sí, lo que pasa es que hay algo muy interesante después de eso, porque eran unas cárceles que, al menos la que ella pasó, no tenía que ver con las cárceles que tuvimos mucho después. Pero en esa misma cárcel, ¿no?, estuvo la madre de Borges y la hermana de Borges. Entonces, también. en esa detención, ella conoce unas mujeres, puede tener una relación muy distinta con las mujeres, y cuando sale de ahí, sale como fascinada de lo que encontró en ese lugar. Claro. Siempre sigue escribiendo acerca de esa detención. Son estas cosas de las complicaciones de la política de la Argentina y de la época. Pero ella tenía una porque postura. En esa época pensá que igualmente ella llega a reconocer, ella era muy antifascista, obviamente era una mujer que fue la única invitada sudamericana a los juicios de Nuremberg. Sí. Pensemos que se había reunido con Mussolini unos años antes, el viraje es absoluto. Y después lo que sí le queda muy claro, que no se puede comparar a Mussolini, por más que ella es antiperonista, nunca va a comparar a Mussolini con Perón. Igual no lo quería nada. No lo quería, pero también creo que es una tendencia liberal y donde fundamenta su antiperonismo. También, esto es algo que digo en el libro y lo voy justificando, en Tres Guineas de Virginia Woolf. Hay mucho de su justificación teórica tomando esta... Hay que ir a buscarlo y leerlo para encontrar eso. Vos decís que encuentra una justificación política
del peronismo, por ejemplo. No, de su antiperonismo. Ah, del antiperonismo. O sea, lo va... En 3 guineas. Porque toma lo que Virginia Woolf critica, digamos, del fascismo y ella lo traslada. Entonces ahora. tiene la justificación teórica, que esté acertada o no es otra historia, ¿eh? Pero que tiene la justificación teórica, Seguro, se la bueno, busca ahí. Era su postura y la defendió siempre. Sí. Pero también aclarás que, sí, bueno, Victoria ya era grande, pero jamás desde Sur se habló de la dictadura después del 76, ese tipo de cosas. Pero ella muere en el 77. Ahí yo encuentro algo que me importaba mucho, ese tema, porque ella era una humanista y yo dije, no puede ser una mujer así que justifique la dictadura, Sí, ¿no? claro. Entonces ahí hay una entrevista muy interesante que hace Ernesto Montequín a Monseñor Guasta. Dicen que ella estaba con un cáncer muy avanzado, que casi no veía gente, que estaba mucho dolor y muy recluida en su casa. Sí. Y muere un año después, hay que verlo. Y que iban a visitarla, recibía a casi nadie, y en un momento recibe a Monseñor Guasta, y creo que era un cónsul italiano que estaba tratando de ayudar a gente que estaba perseguida o desaparecida, y entonces dice, algo le contábamos. Porque también es verdad que si era una mujer que ya nació en 1890, murió en el 79, o sea, tenía casi 90 años, con un cáncer. No, pero estaba muy enferma. Muy enferma. Entonces, dice, algo le contábamos. Interesantísimo todo lo que estamos hablando, apasionante, pienso yo. El ensayo personal, además de la introducción y selección de Irene Chiquiarbauer, hay un montón se reproducen acá. Eso es fundamental, porque son unas 100 y pico de páginas mías y hay 400 de Victoria. Claro, claro. Porque, ¿qué hice? Bueno, seleccioné testimonios de cada uno de los 10 volúmenes de testimonios, textos de ella, que tienen que ver con lo que yo voy contando adelante, para que el lector pueda decir, bueno, lo que dice acá en la introducción se refleja en los testimonios de Victoria. Sí. Gran trabajo, Gracias. Felicitaciones, Irene. Muchas gracias. Nos vamos al corte, enseguida volvemos, no se vayan.